Bien, vamos a darle los buenos días a Pedro Matos, Esteban, míralo ahí. Don Pedro, ¿cómo está todo? Bien, bien. Nacido en Comendador, Elías Piña. Elías Piña. Sí. Ha sonado mucho Elías Piña. No sé Una de qué las tal. semana una de las mucho. provincias con más agua del país. Y mejores Eso es tierras, verdad, ¿eh? Pero mal utilizada, lamentablemente. ¿Tú quieres que te dé una Pero es una de las información? provincias con mayores índices de pobreza. Sí, ¿Tú quieres que te dé una información? No me digas eso. Una información interesante para que tú te reúnas con él y ojalá de una charla en Elías Piña. El ingeniero Gilberto Reynoso, para mí el dominicano que más sabe de agua, él, Osiris de León y ese grupo. Sí. Pero el ingeniero Gilberto Reynoso tiene todos los datos actualizados de los niveles de agua de Elías Piña de aquí al año 2028. El problema es voluntad política Esa es la palabra mágica. y desarrollo. Esas son las palabras mágicas. Plan de desarrollo. Voluntad política. Plan de desarrollo integrando al sector privado. Hasta que eso no llegue, las provincias fronterizas, no solo Elías Piña, van a sufrir lamentablemente la pobreza extrema, como está pasando ahora mismo. Y fíjense lo que está pasando en la línea noroeste. Pudieron haber hecho pozos tubulares, sumergibles, con bombas sumergibles a Reservorio tiempo, de agua, por lo menos sí. para que las vacas no se mueran. Pero no planificaron, lamentablemente. Por cierto, un saludo al ingeniero Leonardo Faña. La limpieza de los canales de riego. también. Leonardo Faña, que tertulió junto conmigo esta semana sobre el tema de la sequía. Leonardo Faña también un hombre que sabe de agricultura. Sí. Y mira, y habló de esa palabra de los reservorios de agua. Claro. Reservorio, claro, ya eso no se menciona. Leonardo Faña, mi gran amigo Leonardo Faña. Y pequeñas presas, porque a veces pensamos en las presas grandes, pero hay muchos riachuelos. No, lo que pasa es que allá ahí se necesita una presa Ahí grande, se para el necesita agua del grande, Yaque, pero del Mao, de Lámina. Las pequeñas también funcionan. Bueno, en algunos escenarios. De ahí de las lomas del Cercado y Hondo Valle hay muchos ríos pequeños que salen. Mire, Pedro, yo antes que usted comience su tema, le tengo una pregunta caliente de Elías Piña. A mí me acaban de decir que la gente de dinero de Elías Piña está comprando muchas propiedades y se están mudando en las matas de Farfán, al igual que mucha gente de Bánica. ¿Usted conoce algo de eso? No, pero Elías Piña es mucho más productivo que la mata de Farfán. Pero ¿cómo entonces no invierten el dinero en su pueblo, en Elías Piña? ¿O es el afán de tener muchas propiedades? Bueno, quizás tienen bastantes recursos. Y hay tanta gente rica en un Sí, pueblo porque- sí, porque te donde dije que migra tanto la lo gente. que Usted dijo la gente de dinero, yo me quedé como pensando. Digo, y en Elías Piña y en Bánica hay gente de dinero. No, los que se han dedicado al comercio le va bien. Porque recuérdense que ahí está muy cerca de la frontera. El punto fronterizo y un punto mercado. fronterizo. Y recuérdense el problema que hay con los aranceles y los impuestos, donde hay, lamentablemente, hay una informalidad coyuntural que funciona más que la formalidad. Pedro, ¿y cómo, A es, nivel y de- co- y de- cómo es eso de que gente, por ejemplo, en Elías Piña y todos esos pueblos ahí fronterizos, de que la chate wiki que a 200 pesos, 200 pesos. 200 Pero, pesos. ¿y original? Y muchísimas marcas de cigarrillos que nadie la conoce. Sí, que nadie la Que conoce. por cierto, le están dando duro a los Lo ilícitos. que pasa es que en Haití hay muchos... Porque sí, porque la gente te habla de que de cigarrillo contrabandeado, pero no quiere decir que sea malo. O sea, No. la calidad no quiere Sí, decir que No, sea el mala. problema es que no pagan los impuestos. Que no pagan los impuestos. Hay muchos productos que entran a través de ONG, a través de cierta liberación de impuestos que tiene Haití adentro de todo lo territorio. todo lo que le dan a los haitianos lo venden Y más para incluso adelante. si pasan al mercado dominicano, prácticamente. Yo estuve en el libre punto fronterizo de Pernales recientemente. Me bebí un par de cervecitas Prestige. Ajá. A 45 pesos, 50 pesos. Ajá. Sí, pero bien frita. Pedro, ¿tú tienes algún detalle del movimiento económico? Se puede promover porque total no se comercializa en este país. Exacto. ¿Tú tienes algún no, y además una marca? Sí, una marca. Mira, ¿tú tienes algún detalle de la movilidad que genera el mercado binacional en Elías Piña? Porque en estos días me recordé que vi ahí que están hablando de que en Dajabón se mueven 60 millones de pesos semanales. Sí, para que, Dajabón es el segundo mercado sí, más grande sí, después de Jimaní. Sí. Elías Y Piña es el tercero. Ellos tienen yo diría, algunos datos empíricos, pero no hay forma de cuantificarlo más o menos a la realidad aproximada, porque para ello necesariamente tiene que haber un control fronterizo del pago de impuestos. Y precisamente por eso que está el asunto ahora mismo, por las paredes que están creando para fines de evitar el cruce. Aduana está haciendo unas buenas inversiones ahí. ¿Tú entiendes que más del 50% del comercio es informal? Más del 50% es informal. Ajá. Sí, es así.
Eso es mucho. Por lo menos del comercio en la franja fronteriza. Sí, en la franja Porque a nivel de importación y exportación de las grandes empresas no es informal. O sea, las patanas. Claro, las patanas, los camiones que cruzan, con furgones y eso cosas. está controlado. Eso tiene que estar controlado. Pero hay un micronegocio que se mueve en la zona fronteriza. Informal. Es que es informal. Prácticamente, incluso el otro día hubo queja de los comerciantes que están dentro del mercado del municipio cabecera de Elías Piña, que es comentador de la provincia, que se quejaban de que ellos pagaban arbitrio adentro y los de afuera, los que estaban afuera, vendían los productos mucho más baratos sin pagar ningún tipo de impuesto. Claro, eso es competencia desleal. Eso es normal. Pedro, ¿a cuántos kilómetros está Santo Domingo, el Distrito Nacional de Elías Piña? De Elías Piña. 200 y pico. Está a unos 200... Son como 220 kilómetros. No, 230, 240 230, kilómetros. Tú sabes que yo te pregunto eso porque, Esteban, yo a cada rato veo aquí en la capital, mira, unos motores con cientos de pares de tenis amarrados, mira, a las 9 y 10 de la noche. Y yo digo, pero ven acá, ¿De dónde vienen? ¿y de dónde vienen estos tenis? Y además, muchísimas guaguas haitianas que andan rodando en la capital dominicana, dejando gente en diferentes sitios. Y cada vez que una gente de esas se desmonta, siempre se desmonta con una funda. Pero le voy a decir Con una productos. cosa. ¿Pagarían los impuestos esos productos? La alianza... Por supuesto que no. La alianza... Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. La alianza Haití-República Dominicana, a nivel de comercio, es una alianza que se va a mantener por muchos años o de por vida. No, de por vida, porque es un matrimonio sin divorcio, como decía Hipólito Mejía. Recuérdense aquellos embates de la restauración, no, de la guerra de independencia, cuando los comerciantes, sobre todo los de la línea del Cibao, buscaban la manera de mantener el acuerdo con Haití a nivel de comercio porque le favorecía vender para Haití en ese momento. Y además, Haití para esa época tenía mayor demanda de productos dominicanos. Y de alguna forma, la zona fronteriza va a mantener siempre ese intercambio comercial porque son amigos. Y se da una especie de, yo diría, de confidencia entre ellos. Ahora, aduana debe tener la inquietud, porque fíjate qué pasa. Las estadísticas indican que en los últimos 3 años, las exportaciones de República Dominicana hacia Haití han bajado en un promedio de un 20%. O sea, nosotros estábamos exportando hacia Haití en promedio exportaciones formales, generando divisas, para el 2015, 2015, alrededor de 1.100 millones de dólares. Ahora están hablando de 700 millones. 700, 800 millones de dólares al año. O sea, 800 millones de dólares te implica que ha habido una caída de más de un 25%. Y eso tiene que ver en parte con las medidas arancelarias que ha impuesto y las trabas y las medidas fitosanitarias que ha impuesto Haití en algunos productos. Pero también tiene que ver con el hecho de que aparentemente la informalidad se ha incrementado y esa informalidad no se refleja en el registro de ingresos de divisas por esa vía. Pero hay otro punto que está afectando esas exportaciones y es la imposibilidad de Haití de atender, o sea, con tantas divisas, sus demandas de productos importados. La situación económica allá. Allá. También, sí. La demanda interna ha bajado también. Sí. En Haití hay unos grupos antidominicanos que quieren estar importando productos de la Florida, de otros países, de Brasil, quieren traer productos similares. Sí. Y eso afecta también. Pero ahora, por ejemplo, con la crisis eléctrica y las últimas protestas, vimos que Haití tiene una situación bastante complicada. Y además también esa inestabilidad política, quemando negocios, lanzando piedras, eso le hace un daño tremendo. Sí, porque eso paraliza la economía. Ese es un tema que va para largo. Entre República Dominicana y entre Haití, yo diría que el factor que más ha incidido para que no haya un acuerdo de libre comercio, o por lo menos que se regularice el comercio, por llamarle de algún nombre, se debe a la inestabilidad política de la República de Haití. E incluso nosotros hemos sugerido en este mismo programa y en este mismo segmento que la mejor colaboración que puede hacer el gobierno dominicano a Haití es ayudarlo en la institucionalidad. Y fortalecer la institucionalidad. Apoyarlo en el trabajo, o yo diría, en la modernización de aduana, que la de nosotros no es lo último, pero comparado con Haití, nosotros tenemos una aduana moderna, prácticamente digital, con un gobierno, yo diría, que está caminando hacia la digitalización completamente. El caso de la Dirección de Impuestos Internos, que ha avanzado bastante en este país. Muy tecnificada. Yo pienso que hay que darle la mano a Haití también. Y en materia de seguridad, pues, en materia de seguridad ellos han avanzado, porque mantienen buenos contactos los organismos
de inteligencia, tanto de Haití como de República Dominicana. Lo malo que tiene Pero es que no tiene hay interlocutor autorizado. Deben dar pasos. Porque el presidente no tiene la autonomía de negociar en nombre del Estado o del gobierno haitianos. Entonces tú tienes una situación de que a veces el presidente llega a un acuerdo con cualquier otro mandatario de otro país, el presidente haitiano, y el primer ministro toma medidas diferentes y le tumba la palabra y el compromiso al presidente. No tiene interlocutor. La inestabilidad política. Sí. Y entonces hay una realidad. Mientras, si se pudiera llegar a un acuerdo, se beneficia Haití y se beneficia a República Dominicana. Sí, sí, claro. Porque a Haití le beneficia bastante los impuestos que pagan, o sea, la importación o la exportación de mercancías de ambos lados. Pero bien, vamos a entrar al tema. Adelante. Digo, estamos en el Adelante, Sí, estamos en el tema. tema Estamos en el interesante, tema, Pedro. muy interesante. Pero vamos al tema, sí, que nos quedan 4 minutos ahí, Pedro. Bueno, fíjense, en nuestro país se está debatiendo ahora mismo una serie de temas que tienen que ver directamente, están relacionadas con la competitividad. El Consejo de Competitividad ha avanzado bastante, tiene un plan en carpeta. Ahora, en el segmento anterior dimos algunas pinceladas del discurso del presidente Danilo Medina en relación a ese tema. Y de los temas que más sobresalen ahí, que se están discutiendo en el ámbito laboral, es la modificación del Código Laboral, el primer empleo que ya por fin está tomado de la mano por el gobierno, y entre otros temas. Y también él habló de la ley que tiene que ver con la competencia en las universidades. El Código Laboral es un tema que va para largo y ojalá se llegue a un acuerdo a mediano o a corto plazo. El presidente Antonet... Escúchame, ahí también está el seguro de desempleo. Sí, Exacto. El presidente del CONET... Que debe ir muy vinculado con está vinculado. el Código Laboral. El presidente del CONET dijo que estamos muy cerca y ojalá sea así. Para que haya productividad, hay muchos factores, pero hay unos 3 o 4 que son los que más inciden en el desarrollo y yo diría en la rapidez con que el producto debe salir, el producto llámese tangible o llámese el servicio, a menor costo y con calidad. Dentro de ello, el factor humano, recurso humano. Para que haya buen recurso humano eficiente, tiene que haber un recurso humano bien pago y con competencias claras en cuanto al trabajo que debe realizar, a las acciones que debe realizar para que el producto salga con calidad. Esa es una. 2, hay el factor externo y el factor interno, es decir, las políticas gubernamentales internas del país y cómo se maneja el mercado internacional, cómo afecta el mercado internacional al mercado nacional. Y el otro elemento es la tecnología y la inversión de capital. No hay posibilidad de competir si no hay recursos humanos calificados. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos, y lo hemos planteado varias veces, que el sector sindical y el sector también empresarial deben flexibilizar en algunos aspectos. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay un tema que se está debatiendo que es el día libre. Muchos países que han demostrado ser competitivos y que han invadido a nivel de exportación desde sus países hacia otros países con productos tecnológicos, como es el caso de Japón, el caso de Corea, entre otros países, tienen acuerdos en el ámbito laboral donde el empleado trabaja 4 días de 12 horas y tiene 3 días libres. Sí. Y funciona. También hay acuerdos laborales. El asunto es que hay que tomar en cuenta, porque aquí no hay una oposición de parte del área sindical a ese tipo de flexibilización de horarios. Lo que sí hay una oposición es a que eso implica un aumento de la jornada laboral semanal. Fíjate que nosotros tenemos en el código 44 horas de jornada laboral semanal. 4 días de 12 son 48. Sí, pero eso entonces, esas 4 es un ejemplo. Habría que buscar la manera de compensar. Yo lo que quiero... son aspectos. Yo lo que quiero señalar... Una hora por día adicional. Que lo del domingo, como día libre, no debe ser, incluso... Sí, claro, eso yo debo aclarar... flexibilización de horario, porque hay empresas incluso claro, que trabajan los fines de semana y no trabajan días de semana. Yo debo aclarar a los sectores sindicales que la mayoría de las empresas en este país están trabajando con horarios rotativos.
Sí. Pero entonces, formalícenlo. Definitivamente hay que Hay formalizarlo. que ponerlo en el código. El otro tema es que se debe llegar a un acuerdo. Ya estamos en tiempo, Se don terminó el Pedro. tiempo. Que se debe llegar a un acuerdo es el tema relacionado con la cesantía. Deja la cesantía para que lo tome Sí, la porque semana que viene. vamos a seguir, La sí. cesantía profunda. Mientras tanto, antes de despedir, yo quería decirle a los dos y al país que esta semana la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Doña Alejandrina Germán. me invitó a desayunar junto con los sectores productivos del país y expuso que ese ministerio no es solamente para fiscalizar universidades, sino que tiene, y lo presentó, muchos programas de ciencia y tecnología a favor de la producción nacional. Yo voy a hablar un poquito ahorita con Esteban, un par de minutos sobre ese tema. Mientras tanto, vamos al cambio y retornamos en breve con los minutos finales de Coloquio.